Dios mío, al final de este día, vengo a ti porque tú lo entiendes todo, Señor. Eso es lo que más me llena esta noche, que no tengo que explicarte nada, que no tengo que ordenar mis pensamientos antes de hablar contigo, que no tengo que aparentar que estoy bien si no lo estoy, ni fingir que tengo fe perfecta cuando hay momentos en los que el corazón duda. Tú me conoces desde antes que yo me conociera a mí mismo, y eso me da una paz que ninguna otra cosa en este mundo puede darme. Tu palabra dice en el libro de los Salmos, capítulo 139, versículos 1 al 4. Oh Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Percibes mis pensamientos desde lejos. Sabes cuándo salgo y cuándo me acuesto. Conoces todos mis caminos. Aún no está la palabra en mi lengua, y ya tú, Señor, la sabes toda. Eso, Padre, no me da miedo, me da descanso, porque significa que esta oración no depende de que yo encuentre las palabras correctas. Tú ya sabes lo que hay en mí antes de que yo abra la boca. Me acuerdo esta noche de Moisés, un hombre que cargó sobre sus hombros a un pueblo entero, que subía al monte y hablaba contigo cara a cara como un hombre habla con su amigo, como dice tu palabra en Éxodo capítulo 33, versículo 11. Moisés no siempre tuvo las respuestas. Hubo momentos en que se cayó, en que se frustró, en que le dijo a Dios que ya era demasiado para él. Y aún así, tú seguiste hablándole, seguiste usándolo, seguiste caminando con él. Eso me dice que tú no te alejas de nosotros cuando estamos en el límite, que precisamente en esos momentos es cuando más cerca estás. Y así como lo hiciste con Moisés, Señor, así estás conmigo esta noche, en este cuarto, en este silencio, en este momento donde el mundo de afuera por fin se calla y soy solo yo frente a ti. Porque el día de hoy no fue fácil. Hay días que uno los vive y los aguanta más que disfrutarlos. Hay momentos en los que uno sonríe por fuera, pero por dentro está preguntando, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo esta situación? ¿Hasta cuándo esta espera? ¿Hasta cuándo este dolor que no termina de sanar? Y aún así llegué aquí. Aún con esas preguntas, aún con ese peso, llegué a ponerme en tu presencia porque aprendí, aunque a veces se me olvide, que no hay mejor lugar donde estar que aquí contigo. Tu palabra dice en el libro de Isaías, capítulo 40, versículos 28 al 31. ¿No lo sabes? ¿No te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esta promesa es para mí esta noche, Padre, para este cansancio que traigo, para estas fuerzas que siento que se agotan. Tú eres el que renueva, y yo necesito esa renovación ahora mismo. Pienso también en el profeta Elías, un hombre que había visto el fuego de Dios caer del cielo, que había corrido más que los caballos, que había hecho cosas que parecían imposibles. Y llegó un momento en que se tiró bajo un árbol y le dijo a Dios que ya no podía más, que estaba harto, que prefería morir. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Y tú, Padre, no lo regañaste. No le dijiste, ¿cómo te atreves a sentirte así después de todo lo que has vivido? No. Le dejaste dormir, le mandaste un ángel que le trajo comida y agua. Le dijiste que se levantara porque el camino era largo. Eso es tu amor, Señor. Ese amor que no te avergüenza cuando estás en el piso. Ese amor que te encuentra exactamente donde estás y te da lo que necesitas para seguir. Y yo necesito eso esta noche. Necesito ese pan de tu presencia que me da fuerzas para levantarme mañana. Necesito sentir que aunque me caiga, aunque flaquee, aunque haya días en que no tengo ni palabras para orar, tú sigues aquí, sigues siendo mi Dios, sigues teniéndome en tus manos.
En el libro de Juan, capítulo 6, versículo 37, Jesús dijo: «Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera». Señor, yo estoy viniendo a ti esta noche, y me aferro a esa promesa, a que no me vas a rechazar, a que no me vas a decir que estoy demasiado roto, demasiado cansado, demasiado pecador, demasiado lleno de dudas. Me aferro a que tu puerta no se cierra y que aquí, en tu presencia, hay espacio para mí. Quiero también recordar a Ana, la madre de Samuel, una mujer que cargó durante años un dolor profundo, el dolor de querer algo con todo el corazón y no verlo llegar. Y un día fue al templo y oró con tanta intensidad que el sacerdote pensó que estaba borracha. Pero tú, Padre, escuchaste esa oración silenciosa, esa oración que salía del fondo del alma sin palabras perfectas, sin teología elaborada, solo con una mujer rota delante de su Dios, y la respondiste, porque tú escuchas las oraciones que nacen del corazón verdadero, no las que suenan bonito. Esta noche yo también oro desde ese lugar, no desde la elocuencia, desde el corazón, desde lo que realmente hay en mí, lo que me alegra, lo que me duele, lo que espero, lo que temo, lo que agradezco y lo que todavía no entiendo. Tu palabra dice en el libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 17, «El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido». Aquí está mi corazón, Señor, quebrantado en algunas partes, agradecido en otras, esperanzado a pesar de todo, tuyo, aunque no siempre lo demuestre bien. Padre, que esta oración esta noche sea un momento real entre tú y yo, no un ritual, no una obligación, sino una conversación genuina donde tú hablas y yo escucho, donde yo hablo y tú me oyes. Que tu presencia llene este cuarto, que tu paz entre en cada rincón de mi mente y de mi corazón, y que cuando termine de orar, algo en mí haya cambiado, aunque sea un poco, aunque sea apenas una semilla de paz plantada en medio del ruido. Señor, antes de pedirte cualquier cosa, antes de presentarte mis cargas, antes de hablar de lo que duele o de lo que me preocupa, quiero detenerme aquí un momento y simplemente darte gracias. Gracias de verdad. No la gratitud de compromiso que uno dice porque sabe que debe decirla, sino esa gratitud que sube del estómago, que aprieta el pecho de emoción, que hace que los ojos se pongan húmedos porque de repente uno se da cuenta de todo lo que ha recibido y no siempre ha sabido ver. Esta noche quiero ver, Padre, quiero tener ojos para lo que normalmente doy por sentado, porque hay una tendencia en el ser humano, en mí, de acostumbrarse a las bendiciones como si fueran algo que simplemente ocurre, como si el aire que respiro no fuera un regalo tuyo, como si el hecho de haber abierto los ojos esta mañana no fuera un acto de tu misericordia sobre mi vida. Y hoy quiero romper con eso. Hoy quiero parar y ver con honestidad todo lo que tú has puesto en mi camino. Gracias por la vida. Suena sencillo, pero es lo más grande que existe. Tú me diste este cuerpo, este corazón que late, esta mente que piensa, esta capacidad de amar y de sentir y de reír y de llorar. Nada de eso lo construí yo, todo eso viene de ti. Y que hoy termine un día más con vida, con salud, con la capacidad de poner mis rodillas delante de ti, eso no es algo pequeño, eso es todo. Tu palabra dice en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 17, «Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación». Padre, ¿qué verdad tan profunda es esa? Que todo lo bueno que hay en mi vida, absolutamente todo, viene de ti. La familia que tengo, el techo sobre mi cabeza, el trabajo que me permite sostenerme, los amigos que me han dado una mano cuando la necesité, la salud que muchas veces doy por hecha, el alimento en la mesa, el momento en que alguien me dijo una palabra a tiempo que me levantó cuando estaba por el piso. Todo eso eres tú, Señor.
Todo eso es tu mano moviéndose en mi vida, aunque yo no siempre la haya reconocido. Pienso esta noche en el rey David, un hombre que lo tuvo todo y también lo perdió todo en más de una ocasión. Un hombre que conoció los palacios y también las cuevas, que tuvo victoria y también derrota, que fue ungido por Dios y aún así pasó años huyendo, durmiendo en el desierto, escondiéndose de sus enemigos. Y en medio de todo eso, David sabía dar gracias. No esperaba tener todo resuelto para agradecer. No esperaba que los problemas desaparecieran para levantar la voz a Dios con alabanza. En el Salmo 22, que comienza con el grito de Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, David termina en adoración. Ese es el camino de la gratitud real, Señor. No la que nace cuando todo está bien, sino la que persiste cuando todo duele, porque hay algo más profundo que el dolor, que es la certeza de que tú estás ahí. Así como lo hiciste con David, sosteniendo su corazón en los momentos más oscuros y enseñándole a agradecer en medio de la tormenta. Así quiero que hagas conmigo. Que no me dejes solo agradecer cuando las cosas van bien. Que me enseñes la gratitud que no depende de las circunstancias, sino de conocerte a ti. Tu palabra dice en el libro de los Salmos, capítulo 107, versículos 1 y 2. Den gracias al Señor, porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Que lo digan los redimidos del Señor, a quienes redimió del poder del enemigo. Soy uno de esos redimidos, Padre. Soy alguien a quien tú has sacado de situaciones que parecían sin salida. Soy alguien que ha visto tu mano moverse cuando humanamente ya no había más opciones. Y esta noche quiero ser de los que lo dicen. Quiero ser de los que no se callan la bondad de Dios. Quiero dar ese testimonio, primero aquí contigo en privado, y luego llevarlo en mi vida como evidencia de lo que tú haces con quienes confían en ti. Gracias por las personas que has puesto en mi vida, Padre, porque no es casualidad. Cada persona que me ha amado genuinamente, que ha estado cuando la necesité, que me ha dicho la verdad aunque doliera, que me ha acompañado en los momentos difíciles sin juzgarme. Esas personas son un regalo tuyo. A veces uno pelea con ellas, a veces uno las da por sentadas, a veces uno no les dice lo importante que son. Pero esta noche, delante de ti, quiero agradecer por cada una de ellas, por las que siguen aquí y por las que ya no están, por las que aprendieron conmigo y por las que me enseñaron sin saberlo. Me acuerdo también de Noemí, una mujer que lo perdió todo, el esposo, los hijos, la tierra conocida. Una mujer que llegó a un punto tan bajo que le pidió a la gente que la llamaran Mara, que significa amargura, porque sentía que Dios la había tratado con dureza. Y sin embargo, Dios no la abandonó. La historia de Noemí no terminó en la amargura, terminó en restauración, terminó con Ruth a su lado, con Buz extendiendo su misericordia, con un nieto en sus brazos que sería parte del linaje del que vendría el mismo Mesías. Lo que Noemí veía como el fin, tú lo estabas convirtiendo en el comienzo de algo que ella ni siquiera podía imaginar. Señor, ¿cuántas veces he sido como Noemí? ¿Cuántas veces he mirado mi situación y solo he visto pérdida, solo he visto lo que falta, solo he visto el vacío de lo que se fue, sin poder ver todavía lo que tú estás construyendo en medio de eso? Esta noche quiero pedirte que me des esa perspectiva, que me ayudes a ver mis circunstancias con los ojos de la gratitud, no con los ojos de la comparación ni del lamento. Que me ayudes a confiar en que incluso lo que no entiendo forma parte de algo que tú estás tejiendo con sabiduría. Tu palabra dice en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 11 y 12, no lo digo porque esté escaso, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, tanto para tener abundancia como para padecer necesidad. El apóstol Pablo escribió esas palabras desde una prisión, Padre, desde una celda, y habla de contentamiento,
de haber aprendido a estar bien en cualquier circunstancia. Eso no es algo que uno nace sabiendo, es algo que se aprende en el camino, a veces de la manera más difícil, y yo estoy en ese proceso de aprendizaje. Todavía me cuesta, todavía hay días en que el contentamiento me queda grande, pero esta noche quiero dar un paso hacia allá. Quiero elegir la gratitud, aunque no todo esté como quisiera. Gracias por las noches, Señor, por este silencio que me das para descansar, por el descanso mismo, que también es un regalo tuyo y no solo una necesidad biológica. Tú le das sueño a tu amado. Lo dice tu palabra en el Salmo 127, versículo 2. En vano madrugáis, que os acostéis tarde, que comáis el pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y eso también es gracia, que al final del día, cuando uno ya no puede más, tú tienes preparado el descanso, que no tengo que ganarme el sueño ni merecerlo, que es un regalo más de tu mano. Pienso en el patriarca José, un joven que fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente, olvidado en una prisión. Y en todo ese proceso, José no perdió la gratitud, no perdió la conexión con Dios. Y cuando llegó el momento de la restauración, cuando estuvo frente a sus hermanos con todo el poder de Egipto en sus manos, no los destruyó, no se vengó. Les dijo: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Génesis capítulo 50, versículo 20. Esa es la gratitud madura, Señor, la que puede mirar hacia atrás, incluso hacia el dolor del pasado, y ver tu mano obrando en todo. Ayúdame a tener esa visión, Padre. Ayúdame a mirar hacia atrás sin rencor y hacia adelante sin miedo. Ayúdame a ver que incluso en los capítulos de mi historia que me costaron más, tú estabas ahí, trabajando, encaminando, sosteniendo, que no hubo un solo momento en que me soltaste, aunque yo lo haya sentido así, que tu fidelidad no depende de mis emociones, sino de tu carácter, y tu carácter no cambia. Tu palabra dice en las Lamentaciones de Jeremías, capítulo 3, versículos 22 y 23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cada mañana, Padre, cada mañana hay misericordia nueva esperándome. No tengo que cargar la culpa de ayer, ni el agotamiento de la semana pasada, ni las heridas de los años anteriores. Cada amanecer, tú tienes misericordia nueva preparada para mí. Y esa sola promesa me hace querer llegar al mañana con esperanza. Esta gratitud que nace en mí esta noche no es mía, Señor, es tuya también, porque incluso el deseo de agradecerte es un regalo que tú pusiste en mi corazón. Así de generoso eres, así de bueno, así de presente en cada detalle de mi vida. Padre Celestial, hay algo que necesito hacer esta noche antes de seguir. Algo que no siempre es fácil, pero que el corazón necesita para poder respirar de verdad. Necesito ser honesto contigo, no con la honestidad de quien confiesa para cumplir un protocolo, sino con la honestidad de quien sabe que delante de ti no tiene sentido esconder nada, porque tú ya lo ves todo, porque tú ya lo sabes todo, y aún así sigues aquí, sigues amando, sigues esperando con los brazos abiertos. Esta noche quiero reconocer mis errores, Señor. Quiero nombrar lo que hice mal, lo que dejé de hacer, lo que dije sin pensar, lo que pensé sin decir, pero que igual estuvo mal, lo que guardé en el corazón que no debí guardar. Porque hay una diferencia enorme entre saber que uno es imperfecto en abstracto y pararse delante de Dios a decirle con nombre propio en qué se equivocó hoy, esta semana, este año. Y yo quiero hacer eso esta noche. Quiero abrir ese espacio aunque duela, aunque me haga sentir pequeño, porque sé que al otro lado de esa honestidad hay algo que tú prometiste y que no falla nunca, que es tu perdón. Tu palabra dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Eso es lo que necesito esta noche, Padre. Esa limpieza. No la limpieza superficial de quien dice perdóname por todo y sigue igual, sino la limpieza profunda de quien se sienta delante de Dios y revisa con honestidad lo que pasó en su corazón durante el día. Porque el problema no siempre está en lo que uno hace. A veces está en lo que uno piensa, en lo que uno desea, en las intenciones que están debajo de las acciones y que solo tú puedes ver. Hubo momentos hoy, Señor, en que reaccioné mal, en que el carácter se me fue antes de que pudiera detenerlo, en que dije algo que no debí decir, o lo dije en un tono que hirió sin necesidad. Hay personas en mi vida a quienes no les he dado lo mejor de mí. Hay momentos en que el orgullo me ganó la pelea y no quise ceder aunque en el fondo sabía que debía hacerlo. Hay veces en que me alejé de ti, no porque las circunstancias me lo impidieran, sino porque elegí otras cosas primero, y esa elección la hice con plena conciencia. Me acuerdo esta noche del rey Saúl, un hombre a quien tú elegiste, a quien ungiste, a quien llenaste de tu espíritu para que liderara a tu pueblo. Y sin embargo, Saúl cayó en algo que lo destruyó por dentro, que fue la desobediencia disfrazada de justificación. Cuando el profeta Samuel le dijo que había actuado mal, Saúl, en lugar de humillarse, buscó excusas. En lugar de decir, me equivoqué, buscó razones para convencerse de que en realidad había hecho lo correcto. Y esa incapacidad para reconocer el error le costó el reino, y más que eso, le costó la comunión contigo. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Versículo 23, dice, la rebelión es tan grave como la adivinación y la arrogancia, como el pecado de la idolatría. Como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. No quiero ser como Saúl, Padre. No quiero ser la persona que busca excusas cuando se equivoca. No quiero ser quien justifica lo injustificable, porque el orgullo le impide agacharse. Pero sí quiero ser como el hijo pródigo que describe Jesús en Lucas capítulo 15. Ese muchacho que tocó fondo, que lo perdió todo, que llegó al punto de querer comer lo que comían los cerdos, y que en medio de eso volvió en sí, dice la Escritura. Volvió en sí. Es decir, hubo un momento en que se miró con honestidad y dijo, esto no es lo que debo estar viviendo. Mi padre tiene más que esto. Y se levantó y fue. No sabía cómo iba a recibirlo su padre. No tenía garantías, solo tenía la decisión de volver. Y el padre lo vio venir de lejos y corrió hacia él. Corrió, Señor. No esperó que el hijo llegara a la puerta. Salió a encontrarlo en el camino. Así eres tú, Padre. Así eres conmigo esta noche. No esperas que yo tenga todo resuelto antes de recibirme. No esperas que yo haya pagado mis deudas espirituales antes de abrirme los brazos. Me encuentras en el camino, me encuentras en el proceso, me encuentras en el momento en que decido volver, y eso es suficiente para ti. Tu palabra dice en el libro de los Salmos, capítulo 32, versículos 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Quiero ser ese hombre, Señor. El hombre en cuyo espíritu no hay engaño. El que no se miente a sí mismo sobre sus errores. El que llega a ti sin careta, sin performance, sin intentar verse mejor de lo que es. Porque sé que solo desde esa honestidad puede venir la sanidad real. Reconozco que hubo momentos este día en que no confié en ti como debía, en que tomé el control de situaciones que debía haberte entregado y las manejé desde el miedo, desde la ansiedad, desde mi propia lógica limitada. Y eso también es un error, Padre, porque la falta de confianza en ti no es solo una debilidad emocional, es en el fondo una declaración de que creo que puedo hacer las cosas mejor que tú, y eso es arrogancia aunque no lo parezca. Pienso en Abraham, un hombre que recibió las promesas más grandes que Dios le haya hecho a un ser humano, un hombre que caminó con Dios de una manera que pocos han experimentado. Y sin embargo hubo un momento en que Abraham llegó a Egipto, tuvo miedo y le dijo a su esposa Sara
que dijera que era su hermana para protegerse. Génesis capítulo 12, versículos 11 al 13. Tomó el asunto en sus propias manos por miedo. Mintió. Puso en riesgo a su propia esposa por protegerse a sí mismo. Y aún así, tú no lo descartaste. Aún así, tú seguiste cumpliendo la promesa. No porque el error de Abraham estuvo bien, sino porque tu fidelidad es más grande que nuestras fallas. Así como lo hiciste con Abraham, Señor, así te pido que hagas conmigo, que mis errores no cancelen tu propósito sobre mi vida, que mis momentos de miedo, de duda, de debilidad, no sean el final de la historia, sino parte del proceso que tú estás usando para moldearme. Que en cada lugar donde fallé, tú puedas entrar con tu gracia y convertir eso en una lección, en una madurez, en algo que me acerque más a quien tú quieres que yo sea. Tu palabra dice en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa palabra la recibo esta noche, Padre. Ninguna condenación. No la condenación del mundo que te recuerda tus errores. No la condenación propia que te hace creer que ya no mereces gracia. No la voz del enemigo que te dice que eres demasiado para ser perdonado. Ninguna condenación. Eso lo dice tu palabra y tu palabra no miente. Pero también reconozco, Señor, que el perdón que pido esta noche tiene que venir acompañado de algo. Tiene que venir acompañado de la disposición real de cambiar. No de la promesa vacía de no lo vuelvo a hacer, que uno hace y vuelve a romper, sino de la disposición genuina de permitirte a ti que trabajes en esas áreas de mi vida donde sigo fallando, de abrirte la puerta a esos rincones del corazón que he mantenido cerrados porque me da vergüenza o porque en el fondo no quería soltarlos del todo. Hay hábitos que sé que no me hacen bien y que sigo cargando porque me cuestan demasiado soltar. Hay actitudes que reconozco que están mal pero que he normalizado tanto que casi ya no las veo como problema. Hay palabras que sigo diciendo, pensamientos que sigo permitiendo, comportamientos que sigo repitiendo, y esta noche quiero traerlos todos aquí delante de ti y decirte, no puedo solo, no tengo la fuerza de cambiar esto por mi cuenta. Necesito tu espíritu trabajando en mí desde adentro. Tu palabra dice en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo, les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen, y les pondré un corazón de carne. Eso es lo que te pido, Padre, un corazón nuevo, no arreglado, no parcheado, no mejorado en los bordes, nuevo. Que donde hubo dureza haya sensibilidad, que donde hubo orgullo haya humildad, que donde hubo resentimiento haya espacio para el perdón, que donde hubo miedo haya fe. Eso no lo puedo fabricar yo, solo tú puedes dármelo. Y me presento esta noche con esa necesidad abierta, sin disfrazar nada, sin guardar apariencias delante de ti, que de todas formas ya lo ves todo. Aquí está lo que soy, Padre, con mis errores y con mi deseo de ser mejor, con mis fallas y con mi disposición de permitirte obrar, con mi debilidad y con mi confianza en que tu fuerza es suficiente para sostenerme y transformarme. Padre Celestial, llegó el momento de abrirte el corazón de una manera diferente. Hasta ahora he hablado de gratitud, he reconocido mis errores, me he parado delante de ti con honestidad. Y ahora quiero hacer algo que tú mismo me invitaste a hacer, que es pedirte, traerte mis necesidades, ponerte delante mis preocupaciones, hablarte de todo lo que me quita el sueño, de todo lo que cargo durante el día, con una sonrisa afuera, pero con un peso adentro que solo tú ves. Porque hay cosas que cargo, Señor, cosas reales. No las cargo porque no confío en ti, sino porque soy humano, y los humanos sienten el peso de la vida, y tú lo sabes. Tú no me creaste para que fingiera que todo estaba bien cuando no lo estaba. Me creaste con la capacidad de sentir, de preocuparme, de amar lo suficiente como para que me duela cuando algo falla. Y eso mismo que siento esta noche,
lo quiero poner en tus manos. Tu palabra dice en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Espera, ese capítulo ya fue usado. Permíteme ir a otro texto que habla de lo mismo con igual fuerza. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esa palabra, echad, me detiene, Padre. No dice comparte tu ansiedad con Dios. No dice menciona tu ansiedad a Dios. Dice échala, como quien agarra algo pesado y lo lanza lejos. Como quien suelta de golpe lo que estaba cargando con las dos manos. Eso es lo que quiero hacer esta noche. Echar sobre ti todo lo que he estado cargando solo. Hay una preocupación económica que no me suelta, Señor. No sé si es la misma que llevan muchos en este tiempo, pero es mía y la siento real. Hay facturas que no cuadran, hay meses que llegan antes de que llegue el dinero, hay decisiones financieras que me generan angustia porque no veo cómo van a resolverse. Y sé que tú lo ves, sé que tú conoces cada número, cada compromiso, cada necesidad de mi hogar, y me aferro a tu promesa de que no me abandonarás. Pienso en Elías, ya fue usado. Pienso entonces en el profeta Eliseo, un hombre que vivió completamente dependiente de la provisión de Dios y que vio esa provisión de maneras que desafían toda lógica humana. Cuando la viuda de Sarepta llegó a él con lo último que tenía, una poca de harina y un poco de aceite, suficiente para hacer una última comida antes de morir de hambre, Eliseo le dijo que no tuviera miedo, que hiciera primero para él y que confiara en Dios. Y la harina no se acabó, el aceite no se agotó. Durante toda la hambruna, Dios sostuvo a esa mujer y a su hijo con lo que humanamente era insuficiente. Primer libro de Reyes ya fue usado, pero el principio está también en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 2 al 7, donde Eliseo le dice a otra viuda que tome prestados vasijos vacíos y empiece a verter el poco aceite que tiene. Y ese aceite no paró de fluir hasta que no hubo más vasijos que llenar. El milagro se detuvo cuando se acabaron los recipientes, Padre, no cuando se acabó tu provisión. Eso me habla directamente, Señor, porque a veces el límite de lo que recibo no está en tu capacidad de dar, sino en la capacidad que tengo yo de creer y de prepararme para recibirlo. Amplía mi fe esta noche. Amplía mi capacidad de creer que tú puedes proveer donde yo no veo salida, que donde mis cuentas dicen que no alcanza, tu economía opera diferente, que tú eres Dios de lo sobrenatural y que lo sobrenatural no está reservado solo para los tiempos bíblicos, sino que está disponible hoy en mi vida, en mi situación concreta. Tu palabra dice en el libro de Mateo, capítulo 7, versículos 7 y 8, pedid y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Esta es una promesa directa, Padre. Jesús mismo la dijo, y yo esta noche estoy pidiendo, estoy buscando, estoy llamando a tu puerta con todo lo que soy. No porque sienta que lo merezco, sino porque tú mismo me dijiste que lo hiciera. Porque tú mismo abriste la invitación y yo estoy aceptándola. Me preocupa también la salud, Señor, la mía y la de las personas que amo. Hay cuerpos que están cansados, hay enfermedades que no ceden, hay diagnósticos que generan miedo, hay dolores que se han vuelto compañeros de vida sin que nadie los haya invitado. Y esta noche los pongo todos delante de ti. Cada persona en mi familia que está atravesando algo en su cuerpo, cada ser querido que está en un hospital o que está esperando resultados de exámenes o que está lidiando con algo que los está agotando. Los pongo por nombre en tu altar esta noche, aunque no los nombre en voz alta aquí. Tú los conoces. Tú sabes exactamente de quién estoy hablando. Pienso en Job, un hombre que perdió la salud además de todo lo demás. Un hombre cuyo cuerpo se cubrió de llagas, que se sentó en cenizas, que rascaba su piel con un tiesto y que aún así no blasfemó contra ti. Job no entendía lo que estaba pasando.
Sus amigos le daban explicaciones que sonaban lógicas, pero que estaban equivocadas. Y en medio de todo eso, Job siguió hablando contigo. Siguió presentándose aunque estuviera destrozado. Y al final del libro, en Job capítulo 42, versículo 10, tu palabra dice que cuando Job oró por sus amigos, tú restauraste su situación. La restauración de Job vino vinculada a su decisión de orar por otros, incluso cuando él mismo estaba sufriendo. Eso es algo que quiero imitar, Señor. Esa generosidad espiritual de interceder por otros incluso cuando yo mismo necesito ser intercedido. Así como lo hiciste con Job, restaurándolo en un nivel mucho mayor que lo que había perdido. Así confío en que tú puedes restaurar la salud, las fuerzas, la vitalidad de quienes amo y de la mía propia. Que tú eres el mismo Dios que sanaba entonces y que sana hoy. Que tu poder no ha disminuido, que tu voluntad de bien sobre tu pueblo sigue siendo la misma. Tu palabra dice en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Esta promesa la recibo esta noche para cada área de mi vida que está bajo presión, para la económica, para la de la salud, para las relaciones que están rotas o que están en tensión, para los proyectos que no han salido como esperaba, para los sueños que todavía no han llegado. Tú tienes planes de bien, Señor, y aunque yo no los vea todavía completos, confío en que están trazados desde antes que yo naciera. Hay también en mi corazón, Padre, una petición que cargo hace tiempo y que no siempre sé cómo decirte. Es esa situación que tú ya conoces, esa que cuando estoy en silencio vuelve a mi mente, esa por la que he orado muchas veces y todavía no veo la respuesta. Y esta noche no vengo a cuestionarte por qué no ha llegado. Vengo a renovar mi confianza en que tú estás obrando aunque yo no lo vea. Vengo a decirte que sigo creyendo aunque me cueste, que sigo esperando aunque el tiempo parezca largo. Pienso en el patriarca Jacob, un hombre que una noche se quedó solo junto al río Jab y luchó con el ángel de Dios hasta que amaneció. Génesis capítulo 32, versículo 24 al 28. Y no soltó, aunque le lastimaron la cadera, aunque el cuerpo le dolía, aunque habría sido más fácil rendirse y dejar ir. Jacob le dijo al ángel, no te soltaré hasta que me bendigas. Y Dios lo bendijo. Ese nivel de determinación en la oración, esa persistencia que no suelta a Dios hasta recibir la respuesta, eso es lo que quiero tener, Señor. No una fe que se rinde cuando la respuesta tarda, sino una fe que se aferra, que lucha, que dice aunque me cueste te sigo creyendo, aunque me duela te sigo esperando, aunque no entienda te sigo amando, así como lo hiciste con Jacob, respondiéndole en el momento justo después de una lucha que lo transformó para siempre. Así creo que harás conmigo, que la espera no es abandono, que el silencio no es indiferencia, que estás obrando en lo que no veo, preparando lo que no imagino, alineando lo que yo solo no podría alinear. Tu palabra dice en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, es, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa certeza quiero afirmar esta noche, Padre. La certeza de lo que todavía no se ve, pero que sé que está en tus manos. La convicción de que tú estás trabajando aunque mis ojos no registren el movimiento. La fe que no necesita ver para creer porque conoce al que prometió y sabe que el que prometió es fiel. Padre, hay un nivel de conversación que uno tiene con las personas de todos los días y hay otro nivel que solo se alcanza en la oscuridad, cuando ya no hay nadie más mirando, cuando el ruido se fue, cuando uno no tiene que ser nada para nadie y puede simplemente ser. Esta noche quiero llegar a ese nivel contigo. No el nivel de la oración que suena bien, no el nivel de las palabras que uno diría si alguien estuviera escuchando.
El nivel de lo que realmente hay en el fondo del corazón cuando uno se queda solo con Dios y ya no tiene energía para los filtros. Porque hay cosas que vivo adentro, Señor, que no siempre encuentran salida afuera. Hay una soledad que a veces me sorprende incluso cuando estoy rodeado de gente. Hay un cansancio que no es solo físico, es ese cansancio del alma que llega cuando uno ha dado mucho, cuando uno ha cargado cosas que no le correspondían, cuando uno ha seguido funcionando por fuera mientras por dentro algo pedía pausa. Eso lo sientes tú, lo ves tú, y esta noche quiero hablarte de eso sin adornos. A veces me pregunto, Padre, si estoy en el lugar correcto, si las decisiones que tomé fueron las correctas, si el camino que estoy caminando es el camino que tú tienes para mí, o si en algún punto me desvié sin darme cuenta. Y esas preguntas no siempre tienen respuesta rápida, y aprender a vivir en esa incertidumbre sin que me consuma es algo en lo que todavía estoy trabajando. No te lo digo para que me condenes, te lo digo porque eres mi Padre y quiero que sepas lo que hay en mí. Tu palabra dice en el libro de los Salmos, capítulo 73, versículos 23 y 24. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Asaf escribió ese salmo después de haber pasado por un periodo de confusión profunda, de haber visto que los injustos prosperaban mientras él sufría, de haber cuestionado si todo su esfuerzo de vivir bien valía la pena. Y en medio de esa confusión llegó a ese versículo. Siempre estuve contigo. No dijo cuando estaba bien, estuve contigo. Dijo siempre, incluso en los momentos de duda, incluso en los momentos de pregunta, incluso cuando no lo sentía. Tú estabas ahí. Eso me habla directamente esta noche, Padre, porque hay momentos en que no te siento. Hay momentos en que oro y parece que las palabras se quedan en el techo. Hay momentos en que busco una señal, una confirmación, algo que me diga que estás oyendo, y no llega de la forma que espero. Y en esos momentos tengo que decidir si voy a creer lo que siento o lo que tú dijiste. Y esta noche elijo creer lo que tú dijiste, que siempre estás, que tu mano derecha me sostiene incluso cuando no la percibo. Pienso en el profeta Jeremías, un hombre al que tú llamaste desde antes que naciera, que profetizó durante décadas a un pueblo que no quería escuchar, que fue perseguido, metido en una cisterna, ridiculizado, que vio la destrucción de la ciudad que amaba. Y en el libro de Jeremías, capítulo 20, versículos 7 al 9, hay algo que me impresiona cada vez que lo leo. Jeremías le dice a Dios con toda honestidad: me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Me has sobrepujado y has prevalecido. He sido objeto de burla todos los días. Y luego dice que intentó no hablar más en el nombre de Dios para protegerse, pero que la palabra de Dios era en su corazón como fuego ardiente metido en sus huesos, y no podía contenerse. Esa es la tensión de quien ama a Dios profundamente, Señor. La tensión entre el dolor del camino y la imposibilidad de soltar a quien te llamó. Así como lo hiciste con Jeremías, sosteniéndolo en medio de un ministerio que humanamente parecía un fracaso, pero que tú usaste para dejar un legado eterno, así confío en que sostienes mi vida. Que lo que a mis ojos parece un camino sin fruto visible, tú lo estás usando de maneras que yo no alcanzo a ver todavía. Que mi fidelidad en lo pequeño, en lo invisible, en lo que nadie aplaude, tiene valor delante de ti, aunque el mundo no lo vea. Hay algo más que quiero decirte desde el fondo del corazón, Padre, y es que hay relaciones en mi vida que me duelen. Hay personas con quienes algo se rompió y no sé cómo arreglarlo. Hay distancias que se fueron creando tan despacio que casi no me di cuenta hasta que un día miré y ya había demasiado espacio entre nosotros. Hay conversaciones pendientes que me pesan. Hay perdones que todavía estoy procesando, no porque no quiera perdonar, sino porque el corazón tiene sus propios tiempos y no siempre obedece a las decisiones de la mente. Tu palabra dice en el libro de Mateo, capítulo 5,
versículos 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esta palabra me detiene, Señor, porque estoy aquí, presentándote mi ofrenda de oración esta noche, y esta palabra me recuerda que la reconciliación importa, que las relaciones rotas no son asunto secundario, que a ti te importa profundamente cómo me relaciono con los demás, y me comprometo esta noche a dar los pasos que pueda dar, a no dejar que el orgullo siga ganando donde la humildad debería entrar, a extender la mano donde hay distancia. Pienso en Pedro, no el Pedro del Pentecostés, no el Pedro que predica con poder y 3000 personas se convierten. Pienso en el Pedro de la noche de la negación, el hombre que le dijo a Jesús con toda seguridad que aunque todos se alejaran él no lo haría, y pocas horas después negó conocerlo 3 veces junto a una fogata. Lucas capítulo 22, versículo 62, dice simplemente que Pedro salió y lloró amargamente. No dice que habló con nadie, no dice que buscó explicaciones, solo que lloró. Porque hay dolores que no necesitan palabras en ese momento, solo necesitan salir. Y sin embargo, Padre, después de la resurrección, Jesús buscó específicamente a Pedro. En Juan capítulo 21, le restauró de manera personal, le preguntó 3 veces si lo amaba, correspondiendo a las 3 negaciones, y le dio un nuevo encargo. No lo descartó, no lo dejó vivir el resto de su vida cargando esa culpa. Lo restauró, lo volvió a enviar, y ese Pedro que lloró amargamente junto a la fogata se convirtió en uno de los pilares más sólidos de la iglesia primitiva. Así como lo hiciste con Pedro, restaurándolo en el momento exacto en que lo necesitaba, así te pido que hagas conmigo en cada área donde me he sentido descalificado. En cada área donde el error del pasado me ha hecho creer que ya no tengo lugar en tu plan. En cada momento donde la vergüenza me ha susurrado que soy demasiado para ser usado. Tú eres el Dios de la restauración, el Dios que no tira lo que parece roto, el Dios que reconstruye desde lo que parece deshecho. Tu palabra dice en el libro de Isaías, capítulo 43, versículos 18 y 19, olvida las cosas de antaño, ya no vivas en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No te das cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Caminos en el desierto, Padre. Ríos en lugares desolados. Eso es exactamente lo que necesito en algunas áreas de mi vida que se sienten como desierto en este momento. Lugares donde parece que no hay salida, donde el terreno está seco, donde yo ya no sé qué más hacer. Y tú dices que estás abriendo camino ahí, que los ríos van a llegar precisamente donde hay desolación. Me aferro a esa promesa, Señor. Me aferro a ella no porque mis circunstancias la confirmen ahora mismo, sino porque tú la dijiste y porque he visto en mi propia historia cómo has cumplido promesas que en su momento me parecían imposibles. He visto tu fidelidad con mis propios ojos. He tocado tu bondad con mis propias manos. Y esa memoria de lo que has hecho es el ancla que me sostiene cuando el presente es difícil y el futuro es incierto. Tu palabra dice en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la doña. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa paz, Padre, esa paz que no depende de que las circunstancias estén resueltas, esa paz que coexiste con la incertidumbre, esa paz que no entiende la lógica humana pero que es real, que se siente en el pecho, que baja la temperatura del alma cuando todo afuera sigue igual. Esa paz la necesito esta noche, no como concepto, como experiencia, como algo que entre en mí ahora mismo mientras estoy aquí contigo. Señor, desde lo más profundo de mi corazón te digo que te amo, que a pesar de mis dudas,
de mis preguntas, de mis momentos de distancia, de mis errores que ya reconocí antes en esta oración. Te amo. Que no me imagino la vida sin ti. Que cuando miro hacia atrás y veo todo lo que has cargado conmigo sin soltarme, algo en mí se quiebra de gratitud. Que eres el mejor padre que alguien podría tener. Y que esta noche, aunque no tenga todo resuelto, aunque haya cosas que todavía duelen y preguntas que todavía esperan respuesta, estoy bien porque estoy contigo, Padre Celestial. Esta parte de la oración quiero dedicársela a otras personas. Quiero salir de mí mismo por un momento y pensar en los que me rodean, en los que duermen esta noche en la misma casa que yo, en los que están lejos, pero los tengo cerca en el corazón, en los que están pasando por cosas difíciles y no siempre saben cómo pedirte ayuda, en los que quizás ni siquiera te conocen todavía, pero que yo los quiero y deseo que algún día lo hagan. Hay personas específicas en mi vida, Señor, por las que cargo una preocupación genuina, no una preocupación de protocolo, no esa que uno dice porque suena bien decirla, una preocupación real que a veces me quita el sueño, que cuando me acuerdo de ellas en el día, siento algo en el pecho que me dice que oren, que intercede, que no te olvides de hablarle a Dios por ellos. Y esta noche quiero hacer exactamente eso. Quiero interceder por mi familia, Padre, por cada persona que lleva mi apellido o que comparte mi historia. Porque las familias son hermosas y también son complicadas. Porque dentro de una misma familia pueden convivir la fe y la duda, la salud y la enfermedad, la abundancia y la escasez, la paz y el conflicto. Y yo no puedo arreglar nada de eso con mis propias manos. No puedo obligar a nadie a tomar las decisiones correctas. No puedo proteger a quienes amo de todo lo que les duele. Pero puedo traerlos a ti. Y eso es lo más poderoso que tengo disponible. Tu palabra dice en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta promesa la he leído muchas veces, Padre, y esta noche la quiero reclamar con nombre propio para cada persona de mi hogar, para cada familiar que está lejos de ti, para cada uno que todavía no ha llegado al punto de reconocerte como Señor de su vida. No porque yo pueda forzar su decisión, sino porque confío en que tú puedes tocar corazones de maneras que yo nunca podría, que tú puedes alcanzar a las personas en los momentos exactos, en las circunstancias precisas, de las formas que solo tú conoces. Pienso esta noche en Cornelio, un hombre que no era judío, que estaba fuera del pueblo de Dios según la tradición religiosa de su tiempo, pero que oraba y ayunaba con regularidad y que tenía un corazón genuinamente inclinado hacia ti. Y en Hechos capítulo 10, versículos 2 al 4, tu palabra dice que sus oraciones y sus limosnas subieron como memorial delante de Dios, y que un ángel se le apareció para decirle que Dios lo había escuchado. No estaba dentro del sistema religioso correcto según los estándares humanos, pero su corazón era sincero, y tú respondiste a ese corazón. Y a través de esa respuesta, no solo se salvó Cornelio, sino toda su casa. Así como lo hiciste con Cornelio, respondiendo a su búsqueda sincera y alcanzando a toda su familia en el proceso. Así te pido que hagas con las personas que yo amo, que todavía no te conocen. Que vean en mí algo diferente que les genere preguntas. Que en los momentos difíciles de sus vidas sientan que hay algo que les falta y que ese algo seas tú. Que la puerta de su corazón se vaya abriendo aunque sea despacio, porque sé que tú no te cansas de llamar. Quiero orar también esta noche por los que están enfermos entre los míos, Señor, por los que tienen el cuerpo cansado, los que tienen diagnósticos que asustan, los que llevan meses lidiando con algo que no cede. A veces uno no sabe qué decirles a esas personas. Uno quiere animarlas, pero tiene miedo de decir algo que suene vacío. Uno quiere orar con ellas, pero no siempre sabe cómo. Esta noche yo les traigo a ti, sin necesidad de tener las palabras perfectas. Tú sabes quiénes son. Tú conoces exactamente lo que cada uno necesita. Yo solo te pido que estés con ellos de una manera que puedan sentir. Que tu presencia sea real en sus cuartos de hospital,
en sus casas, en sus noches de dolor cuando las horas se hacen largas y el miedo quiere ganar. Tu palabra dice en el libro de Santiago, capítulo 5, versículos 14 y 15, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Esta promesa es real, Padre. La oración de fe tiene poder sobre la enfermedad. Y yo esta noche estoy orando con fe, no con la fe de quien tiene todo claro y no tiene dudas, sino con la fe de quien no tiene a dónde más ir y sabe que en ti está la respuesta. Una fe que a veces tiembla pero que no suelta. Quiero también, Padre, hablar contigo de algo que no siempre es fácil de decir. Quiero orar por personas que me han hecho daño, porque las hay. Hay personas que en algún momento de mi vida dijeron algo, hicieron algo o dejaron de hacer algo que me hirió. Algunos lo hicieron sin darse cuenta, otros quizás sí lo sabían. Y yo he cargado eso en el corazón más tiempo del que debí. Lo he guardado en un rincón, pensando que algún día lo procesaría, y a veces ese rincón pesa más de lo que quisiera admitir. Pienso en Esteban, el primer mártir de la iglesia, un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de fe y de poder, que fue apedreado por defender la verdad. Y en el momento más brutal de esa situación, cuando las piedras ya lo estaban matando, Hechos capítulo 7, versículo 60, dice que clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esteban murió orando por quienes lo mataban. No murió con rencor, no murió con maldición en los labios. Murió intercediendo, y eso no fue debilidad. Eso fue la cosa más poderosa que pudo haber hecho. Así como lo hiciste con Esteban, dándole la gracia de perdonar en el momento más difícil, así te pido que hagas conmigo, Padre. Dame esa gracia, no la de fingir que no pasó nada, no la de ignorar el daño, sino la de genuinamente soltar a esas personas ante ti y decirte que no quiero seguir siendo prisionero del rencor que ellas ni siquiera saben que cargo, que quiero ser libre. Y sé que esa libertad no viene de que ellas cambien o de que me pidan perdón, sino de que yo decida soltarlas en tus manos. Tu palabra dice en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Como Dios me perdonó a mí, así debo perdonar yo. Y cuando lo veo desde ese ángulo, Padre, se me cae todo argumento para no hacerlo. Porque lo que yo he necesitado que tú me perdonaras a mí es infinitamente mayor que cualquier cosa que alguien me haya hecho. Y tú me perdonaste sin que yo lo mereciera, sin que yo lo hubiera pagado, sin condiciones. Entonces yo no tengo razón para negarle a otro lo que tan libremente tú me diste a mí. Esta noche, en este silencio, quiero soltar esos nombres. Quiero dejar ir esos resentimientos que he cargado. No lo hago porque me salga natural todavía, sino porque elijo hacerlo, porque sé que es lo correcto, porque quiero ser la persona que tú quieres que sea más de lo que quiero tener razón o guardar distancia. Quiero orar también por los que están solos esta noche, Señor, por los que duermen en silencio sin que nadie les diga buenas noches, por los ancianos que están en una habitación sin visitas, por los jóvenes que están en cuartos llenos de ruido, pero vacíos de conexión real, por los que perdieron a alguien este año y que cada noche es un recordatorio de esa ausencia. Está cerca de ellos, Padre. Llénales ese espacio que ninguna persona puede llenar del todo, porque solo tú fuiste diseñado para ocuparlo. Pienso en el apóstol Pablo cuando estuvo preso en Roma. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 16, él escribe: en mi primera defensa nadie estuvo de mi parte, sino que todos me abandonaron, que no les sea tenido en cuenta. Pablo estaba solo en el momento más crítico. Las personas que debían haber estado ahí no estuvieron. Y sin embargo en el versículo 17 dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. El Señor estuvo a su lado. Cuando los hombres fallaron, tú no fallaste. Cuando los humanos se fueron,
tú te quedaste. Así como lo hiciste con Pablo, estando a su lado en la soledad más profunda y dándole fuerzas cuando todos se fueron. Así te pido que estés con cada persona sola que está pasando esta noche por una situación difícil sin tener a nadie que la acompañe. Y así te pido que estés conmigo en los momentos en que yo también me sienta solo, en que sienta que nadie entiende lo que estoy viviendo, en que me pregunte si alguien realmente se daría cuenta si desaparezco. En esos momentos, sé tú el que se queda, sé tú el que llena, sé tú el que alcanza con lo que ninguna persona puede alcanzar. Padre Celestial, quiero hablar contigo esta noche de algo que no siempre es fácil de admitir en voz alta. Quiero hablar de los momentos en que creer ha sido difícil, no imposible, pero difícil. De esas temporadas en que uno sigue orando, sigue buscándote, sigue asistiendo, sigue haciendo todo lo que sabe que debe hacer, y sin embargo hay algo por dentro que está en tensión. Una tensión entre lo que uno cree que tú eres y lo que está viendo en su vida en ese momento. Entre la promesa que uno recibió y la realidad que está viviendo. Entre el Dios que conoce en tu palabra y las circunstancias que parecen decir otra cosa. Esa tensión es real, Señor. Y no quiero fingir que no existe, porque fingir que todo está bien cuando no está bien no es fe, es actuación. Y a ti no te sirve la actuación. A ti le sirve el corazón honesto que llega con sus preguntas y sus dudas y su confusión. Y dice: aquí estoy, no entiendo todo, pero no me voy. Hay momentos en que la vida golpea de una manera que uno no esperaba. Momentos en que algo que uno tenía planeado no salió. En que algo que uno esperaba no llegó. En que algo que uno amaba se perdió. Y en esos momentos uno tiene que tomar una decisión. No una decisión emocional, porque emocionalmente uno está por el piso. Una decisión de voluntad. Una decisión que dice: aunque no entiendo esto, aunque me duele, aunque no veo hacia dónde va todo esto, elijo seguir creyendo en ti. Elijo no soltarme. Elijo confiar aunque no tenga todas las respuestas. Tu palabra dice en el libro de Habacuc, capítulo 3, versículos 17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor, el Señor, el Señor es mi fortaleza. Habacuc escribió eso en un momento en que todo lo que sostenía la vida cotidiana de su pueblo estaba fallando. Nada estaba funcionando. No había cosecha, no había ganado, no había provisión visible por ningún lado. Y en medio de eso dijo: con todo eso, yo igual me alegro en Dios. No porque las circunstancias lo justifiquen, sino porque la decisión de confiar en Dios no estaba basada en las circunstancias, sino en quién es Dios. Eso es exactamente lo que quiero tener, Padre. Esa clase de fe. No la fe que solo funciona cuando todo va bien. La fe que se planta en ti incluso cuando todo a su alrededor está cayendo. Y sé que esa fe no se desarrolla en los días fáciles. Se desarrolla precisamente en los días difíciles, en los momentos de prueba, en las temporadas donde uno no tiene otra opción que confiar, porque todo lo demás ya falló. Y yo he estado en esas temporadas, las he vivido. He tenido momentos en que lo que tenía en mis manos no era suficiente, en que la situación que estaba enfrentando era más grande que yo, en que humanamente no veía salida. Y en esos momentos lo que me sostuvo no fue mi fortaleza, ni mi inteligencia, ni mi capacidad de resolver problemas. Lo que me sostuvo fuiste tú, tu palabra que se quedó en mi corazón cuando todo lo demás se movía. Y esta noche quiero reconocerlo y agradecerlo. Pienso en Sadrach, Mesac y Abednego, 3 jóvenes que se pararon frente al rey Nabucodonosor con el horno encendido delante de ellos y le dijeron algo que me impacta cada vez que lo leo. En Daniel capítulo 3, versículos 17 y 18 dijeron:
He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses. Y si no, esas dos palabras lo dicen todo, Padre. No dijeron solo, Dios nos va a librar, y por eso no tenemos miedo. Dijeron, Dios puede librarnos, y aunque no lo haga, igual no nos arrodillamos. Esa fe que no está condicionada al resultado es la fe más madura que existe. Es la fe que dice, te sirvo no porque siempre me das lo que pido, sino porque eres Dios y mereces mi adoración independientemente de lo que pase. Así como lo hiciste con esos 3 jóvenes, entrando al horno con ellos y sacándolos sin que el fuego los tocara. Así sé que estás en los momentos más difíciles de mi vida. No siempre sacándome del problema de la manera que yo quisiera, pero siempre dentro del problema conmigo, nunca dejándome solo en lo que duele, siempre presente, aunque no siempre de la manera que yo esperaba. Hay algo que he aprendido con el tiempo, Señor, y que esta noche quiero afirmar delante de ti. He aprendido que tú no me debes explicaciones, que tú eres Dios y yo soy humano, que hay cosas que están fuera de mi capacidad de entender, no porque tú seas injusto, sino porque tú ves desde un nivel que yo simplemente no tengo acceso. Y eso que antes me frustraba, esa falta de explicaciones, hoy me da descanso, porque si tú pudieras ser completamente explicado por mí, si todo lo que haces cupiera perfectamente dentro de mi lógica, entonces no sería suficientemente grande para ser mi Dios. Tu palabra dice en el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Eso no es una distancia que me aleja de ti, es una diferencia que me da seguridad. Porque saber que tú ves más que yo, que tú sabes más que yo, que tus decisiones sobre mi vida no están limitadas por la misma información incompleta con la que yo opero, eso me da paz. Puedo confiar el timón a alguien que ve el camino completo cuando yo solo veo el trozo que tengo delante. Me acuerdo de Josué, un hombre que tuvo que pararse delante del pueblo después de la muerte de Moisés y tomar el liderazgo de algo enormemente difícil. Entrar a una tierra que estaba habitada por pueblos más fuertes, más grandes, más organizados. Y tú le dijiste en Josué capítulo 1, versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No le dijiste que el camino iba a ser fácil. No le prometiste que no habría obstáculos. Le dijiste que tú ibas a estar con él en donde quiera que fuera. Esa fue la garantía. No la ausencia de dificultad, sino la presencia de Dios en medio de ella. Así como lo hiciste con Josué, dándole la valentía que necesitaba para enfrentar lo que tenía por delante. Así te pido que hagas conmigo, Padre. Dame valentía para los capítulos que vienen, para las decisiones que tengo que tomar, para los pasos que me dan miedo pero que sé que necesito dar, para las conversaciones difíciles que he estado postergando, para los cambios que sé que necesito hacer pero que cuestan. No te pido que me quites el miedo necesariamente, te pido que me acompañes de tal manera que pueda dar el paso aunque el miedo esté presente. Quiero también hablar contigo esta noche de la fe en el contexto de la espera, Señor, porque esperar es una de las cosas más difíciles que existen. No la espera de 5 minutos, la espera larga, la espera de meses, de años. La espera de algo que uno ha orado tantas veces que ya casi se avergüenza de seguir pidiendo lo mismo. Esa espera tiene un peso especial, y en esa espera hay tentaciones. La tentación de darse por vencido, la tentación de creer que la respuesta no va a llegar, la tentación de tomar el asunto en las propias manos y forzar una solución que no viene de ti. Pienso en Zacarías e Isabel, una pareja que esperó un hijo durante toda su vida.
que llegaron a la vejez con esa oración sin respuesta. Y en Lucas capítulo 1, versículo 13, el ángel le dice a Zacarías: tu oración ha sido oída, tu oración ha sido oída, Padre. Eso significa que durante todos esos años de silencio, durante todas esas décadas de espera, la oración no cayó al vacío, estaba guardada delante de ti, y en el momento que tú determinaste, no el momento que ellos hubieran elegido, llegó la respuesta. Y no llegó una respuesta ordinaria. Llegó Juan el Bautista, el que prepararía el camino para Jesús, así como lo hiciste con Zacarías e Isabel, guardando su oración durante años y respondiéndola en el momento exacto con algo mucho mayor de lo que ellos podían imaginar. Así creo que estás haciendo con las oraciones que yo llevo tiempo presentándote, que no se perdieron, que están delante de ti, que el silencio no es rechazo, que el tiempo de espera tiene un propósito, aunque yo no lo vea todavía, y que cuando llegue la respuesta, va a ser en el momento correcto y de la manera correcta, que es tu manera y no la mía. Tu palabra dice en el libro de los Salmos, capítulo 37, versículos 7 y 8, guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites por el que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus maquinaciones. Refrena el enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal. Guardar silencio ante ti, Señor, esperar con paciencia, no irritarme cuando veo que otros reciben lo que yo estoy esperando. Esa instrucción no es fácil de seguir, pero esta noche la recibo. Esta noche decido no irritarme. Decido no compararme, decido confiar en tu tiempo sobre mi vida y creer que lo que tú tienes preparado para mí llegará en el momento que solo tú conoces. Padre Celestial, hay un punto en toda oración genuina donde uno tiene que dejar de solo hablar de lo que necesita y empezar a hablar de lo que está dispuesto a dar, de lo que está dispuesto a cambiar, de lo que está dispuesto a cambiar, de lo que está dispuesto a soltar para abrazar lo que tú tienes. Y yo quiero llegar a ese punto esta noche, no como una promesa vacía que hago con la emoción del momento, y que mañana a las 6 de la mañana, cuando suena el despertador, ya se me olvidó, sino como un compromiso real que nace de entender quién eres, tú, y lo que has hecho por mí. Porque hay una diferencia muy grande entre conocer la voluntad de Dios como concepto y vivir la voluntad de Dios como decisión cotidiana. Uno puede saber perfectamente lo que Dios quiere y aún así elegir lo contrario. Yo lo he hecho. Hay momentos en que supe lo que debía hacer y elegí lo más cómodo. Hay momentos en que conocía tu dirección y tomé la mía porque la mía me costaba menos en ese instante. Y esas decisiones tienen consecuencias, no como castigo tuyo, sino como resultado natural de haberse salido del camino que tú diseñaste. Esta noche quiero renovar algo en mí, Señor. Quiero renovar el compromiso de preguntarte antes de actuar, de consultarte antes de decidir, de no asumir que sé lo que debo hacer, sino de tener la humildad de pedirte dirección incluso en las cosas que me parecen pequeñas. Porque he aprendido que las decisiones que parecen pequeñas a veces tienen un peso enorme en la dirección que toma la vida. Y quiero que esa dirección la marques tú y no yo. Tu palabra dice en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Reconócelo en todos tus caminos, no en los caminos grandes, no solo en las decisiones que parecen espirituales, en todos, en la conversación que voy a tener mañana con esa persona, en cómo voy a manejar esa situación en el trabajo, en cómo voy a responder cuando alguien me provoque, en cómo voy a tratar a mi familia cuando llegue a casa cansado. En todos esos momentos quiero reconocerte, Padre. Quiero que tu presencia no sea algo que reservo para los domingos o para las noches de oración, sino algo que camina conmigo en cada decisión del día. Eso es vivir en tu voluntad. No es una lista de reglas que cumplir.
Es una relación tan cercana contigo que naturalmente uno empieza a pensar diferente, a reaccionar diferente, a tratar a las personas diferente. No porque uno sea perfecto, sino porque quien vive cerca de Dios se va pareciendo más a Dios con el tiempo. Y ese proceso no es rápido ni es lineal. Tiene retrocesos, tiene días buenos y días malos. Pero la dirección general va hacia adelante cuando uno genuinamente está comprometido con crecer. Pienso en el profeta Samuel, un niño que desde pequeño fue dedicado al Señor y que aprendió desde joven a reconocer la voz de Dios. En 1 Samuel capítulo 3, versículos 9 y 10, cuando Dios lo llamó en la noche y Samuel no entendía todavía lo que estaba pasando. Elí el sacerdote le enseñó qué decir, y Samuel respondió: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Esa frase corta lo dice todo sobre una vida rendida a la voluntad de Dios. No es Samuel diciéndole a Dios lo que quiere, es Samuel poniéndose en posición de escuchar, diciéndole a Dios que lo que él tenga para decir es más importante que cualquier cosa que Samuel pudiera tener planeada. Así como lo hiciste con Samuel, formándolo desde joven en la sensibilidad para escuchar tu voz y seguirla. Así te pido que me formes a mí, Padre, que me enseñes a escuchar, que en el silencio de la noche, como lo hiciste con Samuel, me hables y yo tenga la disposición de responder. Que no sea tan ruidosa mi vida interior, que no pueda escuchar cuando tú quieres decirme algo. Que en la quietud de estos momentos antes de dormir pueda recibir lo que tú tienes para mí. Hay áreas específicas de mi vida, Señor, donde sé que tu voluntad es clara y donde me ha costado obedecerte. No voy a esconderlas. Hay actitudes que sé que debo cambiar y que he postergado porque el cambio cuesta. Hay hábitos que sé que no son buenos para mí y que sigo cargando porque soltarlos requiere un esfuerzo que no siempre tengo ganas de hacer. Hay relaciones donde sé cómo debo actuar y donde elijo el camino más fácil en lugar del correcto. Esta noche te digo que quiero cambiar eso, no con mis propias fuerzas, porque ya sé lo que pasa cuando lo intento solo, sino con tu ayuda, con tu espíritu trabajando en mí desde adentro. Tu palabra dice en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Transformaos por medio de la renovación del entendimiento. Eso me dice que la transformación empieza en cómo pienso, que si mis pensamientos siguen siendo los mismos, mis acciones van a seguir siendo las mismas. Y para que mis pensamientos cambien necesito que tú entres en esa área, que tu palabra vaya reemplazando las mentiras que tengo instaladas, que tu verdad vaya desplazando los patrones de pensamiento que me hacen daño y que daño hacen a los que me rodean. Renueva mi entendimiento, Padre. Eso es lo que te pido en este compromiso de esta noche. Que mi mente piense diferente, que lo que antes me parecía normal deje de parecérmelo si tú dices que no está bien, que lo que antes me costaba hacer empiece a hacerse más natural a medida que tu espíritu vaya trabajando en mí. Que la distancia entre quien soy hoy y quien tú quieres que sea se vaya achicando, no porque yo me esfuerce más, sino porque te estoy permitiendo hacer tu obra en mí. Pienso en Mateo, el cobrador de impuestos, un hombre que tenía una vida establecida, un trabajo que le daba dinero, aunque no le diera dignidad, una rutina conocida. Y un día Jesús pasó por donde estaba y le dijo dos palabras: «Sígueme». Y la Escritura dice en Mateo capítulo 9, versículo 9, que Mateo se levantó y le siguió, sin negociar, sin pedir tiempo para pensarlo, sin preguntar a dónde iban o qué iba a pasar con su negocio. Se levantó y le siguió. Esa clase de disposición es la que quiero tener, Señor. Esa capacidad de responder cuando tú llamas sin ponerle condiciones a la respuesta. Sin decirte te sigo, pero en esto no me metas, o te obedezco en todo menos en aquello.
sino una disposición limpia de seguirte, aunque no sepa exactamente a dónde lleva el camino. Así como lo hiciste con Mateo, llamándolo desde donde estaba sin pedirle que primero se volviera perfecto, así me estás llamando a mí esta noche. No cuando tenga todo resuelto, no cuando haya arreglado todos mis defectos, ahora mismo, como estoy, con todo lo que cargo y todo lo que me falta. Y mi respuesta esta noche es sí, Señor, te sigo. Te doy lo que tengo aunque no sea mucho. Te abro las áreas que he tenido cerradas. Te permito entrar donde me ha dado miedo. Dejarte entrar porque sé que si entras, tú las cosas van a tener que cambiar y el cambio da miedo. Pero esta noche elijo el cambio que viene de ti sobre la comodidad que me mantiene igual. Tu palabra dice en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vida en abundancia, Padre. No abundancia de cosas necesariamente, sino abundancia de vida real, de vida con propósito, de vida con paz interior, de vida donde uno se levanta en la mañana y sabe para qué está aquí, de vida donde las relaciones tienen profundidad, donde el trabajo tiene sentido, donde incluso las dificultades tienen un marco de referencia que las hace soportables, porque uno sabe que no está solo y que hay un Dios que tiene el control. Esa vida la quiero, y me comprometo esta noche a tomar las decisiones que me acercan a ella, en lugar de las que me alejan. Pienso finalmente en este bloque en el apóstol Juan, un hombre que vivió más que todos los demás apóstoles, que fue el único que no murió mártir aunque lo intentaron, que en su vejez en Éfeso seguía enseñando una sola cosa a los creyentes. Según la tradición, cuando ya no tenía fuerzas para predicar sermones largos, lo llevaban a la congregación y simplemente decía: hijos míos, amémonos unos a otros. Una y otra vez lo mismo. Porque en Primera de Juan capítulo 4, versículo 11 él escribió: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros, no como sentimiento bonito, como consecuencia lógica de haber recibido el amor de Dios. Si tú me amaste a mí, que no lo merecía, yo no tengo razón para no amar a los demás, así como lo hiciste con Juan, llevándolo a una comprensión tan profunda de tu amor, que ese amor se convirtió en la marca de toda su vida y su ministerio. Así quiero que hagas conmigo, que tu amor en mí no se quede guardado, que salga, que se vea, que las personas que están cerca de mí puedan decir que hay algo diferente en esa persona, que hay algo que no se explica solo con la personalidad, sino que viene de otro lugar, que ese algo seas tú, visible en mí, trabajando a través de mí, alcanzando a otros por medio de mí. Padre Celestial, estamos llegando al final de esta oración y al mismo tiempo al final de este día. Y hay algo en este momento específico que quiero honrar contigo antes de cerrar los ojos. Este momento en que el día termina y la noche comienza. Este momento en que el cuerpo pide descanso y la mente necesita soltar todo lo que cargó durante las horas que pasaron. Este momento que muchas personas viven con ansiedad, dando vueltas en la cama, con el pensamiento corriendo de un lado al otro, sin poder apagarlo, sin poder encontrar la paz que el cuerpo necesita para recuperarse. Yo he sido esa persona, Señor. He tenido noches donde el sueño no llega porque la mente no para. Noches donde me acuesto cansado, pero el descanso no viene porque hay algo adentro que sigue procesando, sigue preocupándose, sigue reviviendo conversaciones y situaciones y problemas que de todas formas no se van a resolver a las 2 de la madrugada. Y esas noches son agotadoras. Uno amanece más cansado de lo que se acostó. Y eso también tiene solución en ti, Padre. Eso también es un área donde tu gracia puede entrar, porque el descanso verdadero no es solo físico. Hay personas que duermen 8 horas y se levantan vacías por dentro. El descanso que tú das va más adentro que eso, va al lugar donde está la preocupación, donde está el miedo, donde está la tensión que nadie ve porque uno la guarda bien.
Y solo tú puedes tocar ese lugar de una manera que ninguna pastilla ni ninguna técnica de relajación puede reemplazar. Tu palabra dice en el libro de Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Jesús mismo dijo estas palabras, Padre, y las dijo para personas exactamente como yo, personas que están cargadas, personas que están trabajadas, que en el griego original de ese texto significa personas que están agotadas por el esfuerzo, que llevan demasiado tiempo cargando demasiado peso. Para esas personas Jesús dijo, venid a mí y yo os haré descansar. No dijo vayan a descansar, dijo venid a mí. El descanso no está en un lugar ni en una técnica. El descanso está en una persona, está en Jesús. Y yo esta noche vengo a Él, vengo cargado como estoy, con todo lo que viví hoy, con todo lo que me preocupa, con todo lo que no pude resolver, con todo lo que quedó pendiente, y le digo, aquí está mi carga, tómala. Yo no puedo cargarla mientras duermo, y tú sí puedes seguir trabajando en ella mientras yo descanso. Esa es la confianza que quiero tener esta noche, que mientras yo cierro los ojos, tú sigues obrando, que el mundo no se detiene porque yo me acueste, que tú estás despierto y atento cuando yo no lo estoy. Pienso en el rey Ezequías, un hombre que recibió una noticia que humanamente no tenía respuesta. El profeta Isaías le dijo que se preparara para morir porque su enfermedad era terminal. Ezequías no se resignó, no aceptó ese diagnóstico como palabra final. Se volvió hacia la pared y oró. Lloró. Le habló a Dios con todo lo que tenía en el corazón. Y en Isaías capítulo 38, versículo 5, Dios le respondió, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Dios vio sus lágrimas, Padre. No solo escuchó sus palabras, vio lo que había detrás de las palabras, el dolor, la desesperanza, el miedo, y respondió a eso. Así como lo hiciste con Ezequías, viendo sus lágrimas y respondiendo a lo que había en el fondo de su corazón, así sé que me ves a mí esta noche, que no solo escuchas mis palabras, sino que ves lo que hay detrás de ellas, lo que no supe decir, lo que no encontró palabras, lo que está tan adentro que ni yo mismo lo entiendo del todo. Tú lo ves, y eso me da paz, porque no tengo que explicarme perfectamente para ser escuchado perfectamente por ti. Hay algo que quiero hacer antes de dormir, Padre, y es dejar en tus manos el día de mañana, porque una de las cosas que más me roba el descanso nocturno es el peso del día siguiente, las responsabilidades que ya sé que me esperan, las situaciones que no están resueltas y que me van a encontrar cuando suene el despertador, los problemas que no desaparecen mientras duermo. Y a veces me acuesto pensando en todo eso y el peso de mañana me aplasta antes de que mañana siquiera llegue. Pero tu palabra dice en el libro de los Salmos, capítulo 55, versículo 22, echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Echa tu carga, Señor. No la examines antes de echársela. No la calcules. No decidas cuáles partes son demasiado grandes para presentárselas a Dios. Échalas todas. Eso es lo que quiero hacer ahora mismo. El problema de mañana en la mañana lo echo sobre ti. La conversación difícil que tengo pendiente, la echo sobre ti. La situación económica que no tiene solución visible todavía, la echo sobre ti. La salud de las personas que amo, la echo sobre ti. Todo lo que me pesa esta noche antes de cerrar los ojos, lo echo sobre ti y confío en que tú lo sostienes. Me acuerdo de Nehemías, un hombre que tenía un trabajo imposible por delante: reconstruir los muros de Jerusalén en medio de la oposición de enemigos que hacían todo lo posible por detenerlo. Un hombre que trabajaba con una mano y sostenía el arma con la otra, que dormía poco y trabajaba mucho, que llevaba sobre sus hombros el peso de un proyecto enorme y de un pueblo desanimado.
Y en el libro de Nehemías capítulo 4, versículo 9 dice: entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Nehemías oró y luego actuó. No oró en lugar de actuar, no actuó sin orar. Hizo las dos cosas al mismo tiempo. Confió en Dios y también puso guardas. Buscó a Dios y también tomó responsabilidad. Así como lo hiciste con Nehemías, dándole la fuerza y la sabiduría para hacer lo que humanamente parecía imposible cuando lo buscó a ti. Así te pido que hagas conmigo mañana cuando empiece el nuevo día. Que cuando me levante encuentre en ti las fuerzas que necesito para enfrentar lo que venga. Que la oración de esta noche no se quede solo en las palabras de esta noche, sino que se convierta en el combustible del día de mañana. Que lo que hablé contigo aquí cambie algo en mí que se note cuando salga a vivir. Padre, esta noche también quiero orar específicamente por el descanso de mi cuerpo, por el sueño que necesito, porque hay personas que pelean con el insomnio de manera crónica y eso tiene un costo enorme en todos los aspectos de la vida. La concentración se va, el carácter se desestabiliza, el cuerpo se deteriora y el agotamiento crónico lleva a tomar peores decisiones, a reaccionar peor con las personas, a ver la vida desde un lente oscuro que no es real, sino que es producto del cansancio acumulado. Guarda mi sueño esta noche, Señor, que cuando cierre los ojos sea un descanso real el que venga, que mi mente se aquiete, que mi cuerpo se recupere, que mañana pueda levantarme con algo que se parezca a energía para seguir. Tu palabra dice en el libro de los Salmos, capítulo 4, versículo 8, en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Solo tú me haces vivir confiado, Padre. No las circunstancias resueltas, no las cuentas cuadradas, no los problemas solucionados. Solo tú, y esa confianza que viene de ti, es la que me permite acostarme en paz, aunque no todo esté en orden. Que puedo cerrar los ojos esta noche, no porque el mundo esté perfecto, sino porque el que sostiene el mundo es perfecto y está pendiente de mí. Pienso en el joven Salomón. Cuando recién había recibido el reino después de la muerte de David, Dios se le apareció en sueños en Gabaón y le preguntó qué quería que le diera. Primera de Reyes capítulo 3, versículo 9, dice que Salomón pidió un corazón entendido para juzgar al pueblo, para poder discernir entre lo bueno y lo malo. No pidió riqueza, no pidió larga vida, no pidió venganza de sus enemigos, pidió sabiduría. Y Dios le dio eso, y también lo demás, porque el orden de las prioridades de Salomón en ese momento era el correcto. Eso me enseña algo importante esta noche, Señor, que cuando el orden de mis prioridades está bien, cuando lo que más quiero es conocerte a ti y hacer bien lo que me pusiste a hacer, lo demás se va acomodando, no siempre de la manera que yo planeo, no siempre en el tiempo que yo quisiera, pero se va acomodando porque tú que eres fiel cuidas a los que te buscan con el corazón correcto. Dame esa sabiduría que Salomón pidió, Padre, la sabiduría para tomar buenas decisiones, para discernir lo correcto de lo incorrecto, para saber cuándo hablar y cuándo callar, para saber cuándo avanzar y cuándo esperar, para saber cuándo soltar y cuándo sostener. Esa sabiduría que no viene de los años ni de la experiencia solamente, sino de caminar cerca de ti. Padre Celestial, hemos llegado al final de esta oración, no al final de la conversación, porque sé que tú sigues escuchando incluso cuando yo me quede dormido, sino al final de estas palabras que he querido decirte esta noche con todo lo que soy. Y no quiero cerrar esto rápido, no quiero apurarme a terminar como quien tiene prisa por salir. Quiero quedarme aquí un momento más contigo y decirte todo lo que todavía me queda por decir antes de que el sueño venga. Han sido muchas las cosas que hablamos esta noche, Señor. Entré a tu presencia con el corazón abierto. Te di gracias por todo lo que has hecho en mi vida. Reconocí mis errores sin esconderlos. Te presenté mis necesidades y las de las personas que amo.
Te hablé desde lo más profundo de lo que hay en mí. Decidí interceder por otros. Afirmé mi fe, aunque me cueste sostenerla en ciertos momentos. Hice el compromiso de vivir según tu voluntad y no la mía. Te pedí que guardes mi descanso esta noche, y ahora quiero hacer algo diferente en este último bloque. Quiero simplemente adorarte. Quiero decirte quién eres, tú para mí. No lo que haces, sino lo que eres. Porque a veces en la oración uno se concentra tanto en lo que necesita que se olvida de detenerse y decirle a Dios que lo ama. No porque lo necesite, no porque quiera algo a cambio, sino porque es verdad y porque merece ser dicho. Tú eres mi Padre, Señor. Eso es lo que más peso tiene para mí de todo lo que eres. Que no eres un Dios distante que mira desde lejos cómo me va. Eres un Padre. Eres el Padre que el ser humano más necesita y que muchos no tuvieron en su versión humana. El que nunca se cansa de escuchar. El que nunca tiene un día malo donde descarga su frustración en sus hijos. El que nunca miente. El que nunca se va. El que conoce cada detalle de mi vida y aún así me ama completamente. Eso es algo que todavía me cuesta terminar de absorber. Que me conoces por completo y aún así me amas. Que no hay nada en mí que hayas visto que te haya hecho alejarte, y eso me deja sin palabras. Tu palabra dice en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo lo conozco desde pequeño, Padre. Lo he escuchado tantas veces que a veces el peligro es que pierda su peso. Pero esta noche lo leo de nuevo y me detiene. De tal manera amaste. Eso quiere decir que la medida de tu amor no tiene comparación con nada que yo haya visto en la tierra. Que diste lo más valioso que tenías. No dinero, no poder, no recursos, tu propio Hijo, para que yo, con todo lo que soy y todo lo que no soy, pudiera tener vida. Ese amor es el que me sostiene esta noche y el que me va a sostener mañana. Pienso esta noche en el apóstol Tomás, el hombre que dudó, el que cuando los demás discípulos le dijeron que habían visto al Señor resucitado, respondió que a menos que pusiera su dedo en las marcas de los clavos y su mano en el costado no creería. Y Jesús no lo excluyó por eso, no lo descartó, no lo avergonzó delante de los demás. Volvió específicamente por Tomás. En Juan capítulo 20, versículos 27 y 28, Jesús le dijo, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. De la duda más profunda a la confesión más completa, Jesús no le dio un sermón sobre la importancia de creer. Le dio evidencia, le permitió tocar, le encontró en el punto de su duda y lo acompañó desde ahí hasta la fe. Así como lo hiciste con Tomás, encontrándolo en su duda sin rechazarlo y llevándolo a la fe desde ese mismo lugar, así has hecho conmigo muchas veces, Padre. Me has encontrado en mis momentos de menor fe, en mis momentos de mayor confusión, y en lugar de alejarte te has acercado. En lugar de reprocharme te has mostrado. Y eso es una gracia que no termino de merecer, pero que recibo con todo el corazón. Quiero también en este cierre, Señor, hablar de esperanza, de la esperanza que tengo, porque sé que esta vida no es todo lo que hay algo más allá de este día, más allá de este cuerpo cansado, más allá de estas preocupaciones que hoy parecen tan grandes, que hay un futuro que tú tienes preparado que supera completamente lo que yo puedo imaginar ahora mismo. Y esa esperanza no es un pensamiento bonito para hacerme sentir mejor. Es una certeza anclada en tu palabra y en tu carácter. Tu palabra dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hay cosas preparadas para mí que todavía no he visto, que todavía no he experimentado,
que mi mente ni siquiera puede concebir porque están más allá de lo que conozco. Eso me da esperanza, Padre, no solo para el cielo, aunque eso también, sino para el mañana, para la semana que viene, para el próximo capítulo de mi vida que todavía no ha comenzado, que tú tienes cosas preparadas que aún no he visto. Y esa sola realidad hace que valga la pena levantarse mañana y seguir. Pienso en Caleb, un hombre que a los 40 años fue enviado como espía a la tierra prometida y volvió con un informe de fe cuando 10 de los otros 12 espías volvieron con miedo. Un hombre que tuvo que esperar 45 años más para ver el cumplimiento de la promesa que Dios le había dado. Y en Josué capítulo 14, versículos 10 y 11, cuando ya tenía 85 años, Caleb le dijo a Josué: «Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra». 85 años y todavía reclamando la promesa, todavía con la fuerza para pelear por lo que Dios le había dicho. La espera no lo apagó. Los años no lo cansaron de creer. La demora no lo convenció de que la promesa era mentira. Así como lo hiciste con Caleb, manteniéndolo en fe y en fuerza durante décadas de espera y luego cumpliéndole la promesa exactamente como la había dado, así creo que harás conmigo. Que las promesas que has puesto en mi corazón no tienen fecha de vencimiento. Que el tiempo que ha pasado no las cancela. Que tú eres fiel a lo que dices independientemente de cuánto tarde en verse cumplido. Señor, antes de terminar, quiero pedirte algo para mañana. Cuando suene el despertador y empiece un día nuevo, quiero que lo que viví aquí esta noche haya dejado algo en mí que se note. Que no salga mañana igual que entré hoy. Que algo haya cambiado, aunque sea en la manera en que miro las cosas. Que lleve contigo la paz que encontré aquí adentro. Que cuando llegue el momento difícil del día, cuando alguien me provoque, cuando la situación se complique, cuando el cansancio quiera ganarme, recuerde que esta noche estuve aquí hablando contigo y que tú prometiste no dejarme ni abandonarme. Tu palabra dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 8, y el Señor va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Va delante de mí, Padre, no a mi lado solamente, delante. Eso significa que lo que me va a encontrar mañana ya lo conoces tú. Que la situación que me va a sorprender a mí a ti no te sorprende. Que el problema que me va a detener a mí tú ya tienes la solución. Que el camino que para mí es desconocido para ti está completamente conocido. Y que vas delante preparando lo que viene para que cuando yo llegue, tú ya estés ahí. Pienso finalmente esta noche en el mismo Señor Jesús, en el hombre que siendo Dios se hizo humano para entender lo que uno vive desde adentro, que conoció el cansancio porque caminó miles de kilómetros, que conoció el hambre porque ayunó 40 días, que conoció la traición porque uno de los suyos lo entregó por 30 monedas, que conoció la soledad porque en el momento más difícil de su vida sus amigos se durmieron cuando necesitaba que velaran con él, que conoció el dolor porque lo cargó en su cuerpo en la cruz, y que en ese dolor, en ese momento donde el peso de todo lo nuestro estaba sobre él, no nos dejó, siguió, completó lo que vino a hacer. Y al tercer día demostró que la muerte no tiene la última palabra sobre quienes están en sus manos. Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16 dice: «Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro». Confiadamente, Padre, esa palabra me detiene, no con vergüenza, no arrastrándome, no pensando que quizás no debería molestar a Dios con esto. Confiadamente, porque Jesús entiende lo que yo vivo, no desde afuera, sino desde adentro. Y esa comprensión hace que el trono de la gracia no sea un lugar intimidante,
sino un lugar donde puedo llegar tal como soy y encontrar exactamente lo que necesito. Esta noche encontré lo que necesitaba, Señor. Encontré tu presencia, encontré la paz que solo tú das, encontré la fuerza para soltar lo que no puedo cargar solo. Encontré el perdón que necesitaba, encontré la esperanza que me sostiene, encontré a mi Padre, y eso es suficiente. Eso es más que suficiente. Así que cierro esta oración esta noche con gratitud, con el corazón más liviano que cuando empecé, con la certeza de que fuiste escuchado, aunque yo haya hablado más que escuché, con la confianza de que mañana vas a estar ahí cuando empiece el día, con la paz de saber que esta noche mis seres queridos están en tus manos, que mi vida está en tus manos, que el futuro está en tus manos y que no hay lugar más seguro que ese. Guarda mi sueño, Padre, guarda mi casa, guarda a los míos. Que tus ángeles acampen alrededor de los que te temen, como lo dice tu palabra en el libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 7. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Que esa protección sea real esta noche sobre mi vida y sobre cada persona que amo. Y mañana cuando amanezca, que lo primero que haga sea buscarte de nuevo. Que este hábito de hablar contigo no quede solo en las noches de oración especial, sino que se convierta en la manera normal en que vivo cada día. Que seas el primero que busco cuando me levanto, el que consulto cuando tengo que decidir, el que alabo cuando algo sale bien, el que busco cuando algo duele. Que seas el centro de todo, no una parte de mi vida, sino el centro desde el que todo lo demás toma sentido. Todo esto lo presento delante de ti esta noche, Señor. Todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que espero, todo lo que cargo, todo lo que amo y todo lo que me duele, todo va delante de ti esta noche. Y lo hago con la confianza de que estás aquí, de que me escuchaste, de que nada de lo que dije se perdió y de que tu amor sobre mi vida no cambia con el amanecer. Esta oración la presento, la sello y la entrego esta noche en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén.